Miradas que se expanden. Imágenes sin pantalla. Sonidos De otros tiempos. fuera de campo. Fuera de campo. Apuntes y reflexiones en torno al cine con Andrés Linares. Andrés Linares. Edición número 7 de Fuera de Campo, la columna de cine que lleva a cabo Andrés Linares aquí en Restos Diurnos. Va a ser la última de este año 2024. Y justamente para hablar de esta nueva y última edición de Fuera de Campo, le damos la bienvenida a Andrés Linares. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Gracias nuevamente por el espacio. Y sí, llegó la última. Todo tiene un último episodio, todo llega ahí a su fin y por lo menos esperemos de esta temporada. Bueno, fueron distintas ediciones y entregas de la columna que se disfrutaron mucho, así que por lo menos de mi parte. Así que bueno, agradecerte también la oportunidad de que el cine tenga un espacio en Restos Diurnos. ¿Qué nos vas a traer entonces en esta última edición del año? Decidí hablar sobre un cineasta, documentalista, que nació en el sur, ¿no? Ni más ni menos que en la ciudad de Bariloche. Se llama Carlos Echeverría y la verdad que es una obra, sus películas constituyen una obra que es poco conocida. Es realmente poco conocida, incluso entre aquellos que estudian cine o que están más vinculados con el cine. Y me parece que merece ser vista mucho más de lo que ha sido hasta el momento. Si bien en los últimos años hay que decir que se recuperaron sus películas, recuperaron en el sentido de que no porque estuviesen perdidas en sí, sino se focalizó un interés distinto de lo que inicialmente tuvieron sus películas. Así que hablar de Carlos Echeverría es situarnos en parte de la historia de nuestro país. Es alguien que le prestó mucha atención a través de sus películas al desarrollo histórico de nuestro país, sobre todo en la segunda mitad del siglo. Y su lugar de nacimiento, como decíamos, en la Patagonia Argentina, también está presente en algunas de sus películas. En particular, en esta edición de Fuera de Campo me gustaría hablar de Cuarentena, Exilio y Regreso, película que se conoce, entre comillas, o se estrena en 1984 y que se termina de realizar a fines del 83. Lo tiene en el centro de su propuesta narrativa a el escritor, periodista, historiador Osvaldo Bayer, a quien el director había conocido tiempo antes, y Osvaldo, estando en el exilio en Alemania, empieza a tener contacto con el director y con otras personas que también estaban exiliadas en ese momento, y se empieza a gestar esta película. Hay que decir que Carlos Echeverría, si bien nace en Bariloche, estudia en Múnich. Allí da sus primeros pasos en lo que es la realización documental, e incluso sus primeros cortos se producen en ese país. Pero al saber o al enterarse de que Osvaldo Bayer tenía la intención de volver al país, o estaba en ese proceso del regreso a la Argentina, nace la idea de hacer esta película, filmándolo a él y teniéndolo como una figura que lleve el relato, ¿no? Eso está muy presente en la película desde su inicio. El tiempo histórico es preciso. La dictadura cívico-militar en Argentina está llegando a su fin. Siguen llegando noticias desde la Argentina hacia Europa de lo que está pasando. Y lo vemos a Bayer en su intimidad, en su casa en Alemania, recibiendo estas noticias y cuestionándose qué hacer, qué decisión tomar, si volver o no al país. Esto lo conversa con sus familia, con sus allegados, lo cual nos hace pensar, ¿no?, en lo que significó la experiencia del exilio para muchas personas durante los 70
y también cómo el cine argentino se acercó a esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, pienso en otra película, el caso de cómo Fernando Solanas trabajó, por ejemplo, en Tangos del exilio de Gardel, ¿no? En el año 85, junto con otras películas también que trabajaron sobre este tema que implica esta experiencia del desarraigo forzoso y luego cómo se hace para, bueno, reacomodar la vida en ese país donde se está temporalmente, a veces por unos pocos años, a veces por muchos, y eventualmente prepararse para un regreso. Esto la película lo trabaja de una manera notable porque, por empezar, lo muestra Bayer en esa especie de limbo que tiene una persona en un país ajeno, ¿no? Al cual no pertenece, con material de archivo, inclusive, de escenas y participaciones que él tuvo, por ejemplo, en la televisión alemana, en debates, para luego dar paso a otra etapa en la película, que es concretamente el regreso a nuestro país y un cambio en el registro. Del blanco y negro pasamos al color. Ahí hay una decisión estética que tiene que ver también con cómo mostrar esa transición. Una transición no fácil, ¿no? Porque uno piensa, ¿no? ¿Cómo hace una persona para rearmar su vida en pocos años y volver al lugar del cual fue expulsado, perseguido, y todos los temores que eso suscita, ¿no? Tal cual, hay una cuestión, está usado más que el blanco y negro, me parece está el sepia, que es el clásico que Sí, se usa para el recuerdo y toda la cuestión. Inclusive hay escenas hasta actuadas o recreadas de lo que pudo haber sido una conversación con la hija, por ejemplo. Y es muy interesante ese planteo que no se ve mucho, como bien dijiste, el cambio de registro. Casi siempre el documental tiene una estructura, en muy poco se ve, ¿no? Y acá, bueno, el director se anima a más, lo cual digamos, para la época es todo un hallazgo y al mismo tiempo está esta cuestión de que nos venís diciendo de que la falta de difusión tal vez hace que se haya perdido un poco en el tiempo, ¿no? Esa originalidad que ha tenido este tipo de documental en el hacer, sobre todo. Si bien el presente de la película se focaliza en el retorno de Bayer al país, vemos a través de estas imágenes de archivo que mencionábamos antes, los años de ese exilio. También las conversaciones que Bayer tenía con otros exiliados ahí mismo en Alemania, otros argentinos, y también cada tanto el director decide en el montaje incluir escenas, no escenas, o sea, breves momentos, algunos planos y secuencias de películas, ¿no? En este caso, La Patagonia Rebelde. Obviamente, si pensamos en Bayer, no podemos dejar de pensar en esa obra que él, por supuesto, llevó adelante con mucha firmeza y es algo que él defendió a lo largo de toda su vida, ¿no? Las causas de los obreros, la militancia, y me parece que también es una forma de cómo el director encuentra para historizar, para poner en diálogo distintos elementos. Y Bayer en realidad no solamente aparece, no es el único vínculo que tiene en esta película con el director, sino también en la siguiente película, que también recomiendo mucho, que se llama Juan, como si nada hubiera sucedido, también colabora en el guión de esa película. No está frente a cámara, pero sí está presente en la escritura de esa película documental. Y a la vez también nos hace pensar en la propia experiencia de vida del director, que también, como decíamos, creció, o sea, estudió en Alemania y ese estar en dos países, una cierta dualidad, si se quiere, implica también una forma de pensar tu propia tierra, ¿no? El lugar donde vos naciste, desde otra perspectiva. Porque bueno, las diferencias, por supuesto, entre Alemania y nuestro país son muchas, pero nos une una historia pasada del horror, ¿no? Una historia pasada de exterminio, de persecución. Eso está también en esta película. En un momento, el montaje también nos lleva a recordar con material de archivo el exterminio nazi, ¿no? Y algo que en la película Pacto de Silencio, también de Carlos Echeverría, ya más adelante, en el año 2005, también va a explorar con respecto a los criminales, sobre todo un criminal del nazismo, refugiado en la Patagonia. Pero esta película,
Cuarentena, Exilio y Regreso, nos sigue teniendo una actualidad, una vigencia muy importante. No sé cómo la pensás vos, Juan, en ese sentido. Hay un momento en donde el protagonista, ¿no? Osvaldo Bayer, camina ya en Buenos Aires por las calles. Estamos en años de elección, 1983, y la efervescencia en la calle se nota. Hay algo que se filtra de lo real en la película. Los debates políticos, ¿no? Que visto en nuestra actualidad, cómo cambiaron las cosas. Eso me hizo pensar. Y lo que decís de lo que tiene que ver con la política, y claro, todavía creo que estaban muy fuertes estas generaciones que, aunque diezmadas, todavía tenían una formación política de saber, de expresarse, de pensar el país, bueno, otras costumbres, otra vida. Estamos hablando de 40 años. No es tanto, es una democracia, una recuperación de democracia todavía muy joven, pero bueno, nos han pasado muchas cosas en nuestro país, en la historia de nuestro país. Pero es cierto esto que mencionás de la formación, si se quiere, o la práctica política discursiva, el debate, sobre todo el tema del debate en las calles. Hoy sería algo impensado, no sé hasta qué punto hoy, más allá de la efervescencia que hoy puede ser por otra situación, efervescencia social. El debate con ideas, había gente con ideas todavía en ese momento, ¿no? Con proyectos, ¿no? En donde las campañas eran esto de ese contacto directo con el presunto votante a quien se quería conquistar, ¿no? Más allá de las consignas inclusive. Pero bueno, no se trata acá de una cuestión de nostalgia ni nada, sino más bien de repensar nuestra propia historia reciente, y creo que es ahí en donde esta película se vuelve valiosa, y la obra de Echeverría también, porque pone la lupa en esos pliegues un tanto problemáticos, espinosos de nuestra propia historia, en los pactos sociales que daban cuenta de que las cosas eran de una determinada manera y no se podían discutir. Eso está muy presente en sus películas. Y en este caso, bueno, a través de la figura de Osvaldo Bayer, podemos ver una forma de participación en la vida pública, lejos del triunfalismo, pero todavía albergando algún tipo de esperanza respecto a la vida democrática. Y creo que para los tiempos que vivimos, sigue siendo, te diría, urgente, ¿no? Así que, bueno, allí está la película. Está para verse en YouTube. Bueno, hay distintas calidades de copias, pero se la consigue. La película de Carlos Echeverría, Cuarentena, Exilio y Regreso, ¿no? Como para pensar un poco en estas cuestiones. Está la invitación hecha para que la puedan ver. Muy bien, así pasaba entonces la séptima y última entrega de Fuera de Campo con Andrés Linares, hablando de Carlos Echevarría en general y más en particular de esta película que es Cuarentena. Así que Andrés, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de año y será hasta cualquier momento. Así será, Juan, gracias a vos por el espacio nuevamente. Esperemos reencontrarnos una próxima temporada con más cine.